Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Nuestro planeta, el planeta Tierra, de él hemos hablado en muchísimas ocasiones. Nuestro mal llamado planeta Tierra, ya que las 3/4 partes del mismo son de agua. Deberíamos llamarle el planeta del agua. De todos modos vivimos en la superficie, y en la superficie de nuestro planeta hemos encontrado muchos misterios que han llenado infinidad de libros, documentales, audios. Pero no piensen ustedes que el misterio se queda en la corteza. Los mares están llenos de extraños fenómenos, constantemente. Fenómenos que han podido ser observados, por ejemplo, desde el aire o desde los satélites. Imágenes como de las que hablamos incluso en aquel famoso vídeo en el que especulamos sobre la idea o la posibilidad de que existiese un enorme monstruo marino. O, por ejemplo, aquellas tomas que se efectuaron a través de sonares, en las cuales aparecía en el mar Báltico una extraña estructura. Son muchos, infinidad de ellos. Ni siquiera se sabe qué hay al fondo de la fosa de las Marianas, esa enorme profundidad de 11 kilómetros bajo el mar, cuyas presiones lo hacen literalmente inaccesible. De todos modos sí que se puede escuchar. Los océanos están constantemente monitorizados con numerosos micrófonos marinos. Y esos micrófonos marinos en no pocas ocasiones han detectado sonidos de origen totalmente inexplicable. Vamos a hablar de algunos de esos sonidos, extraños sonidos en los cuales se ha intentado teorizar y dar una explicación por la ciencia oficial, pero realmente no es algo concluyente, no se ha podido descubrir el auténtico origen. Uno de ellos es el famoso sonido de la ballena de 52 hercios. La ballena 52. Ustedes se estarán preguntando qué es la ballena 52. La ballena 52 es un extraño ser marino gigantesco que empezó a emitir un extraño canto a 52 hercios allá en los años 80, única en su género. Recordemos que las ballenas en general suelen emitir entre 10 y 39 hercios. Ninguna llega a 52 hercios, jamás se ha podido escuchar. Esta ballena debe ser inmensa y se cree que es una ballena o se teoriza con la posibilidad de que así sea. Se mueve entre 300 y 700 kilómetros al día y se la han podido detectar movimientos de hasta 11.000 o 12.000 kilómetros en periodos de un año. Su situación está aproximadamente en el Océano Pacífico. Esta misteriosa ballena o este misterioso animal tiene este característico sonido que os vamos a poner aquí. Sí, habéis oído bien. Es un extraño sonido, como una especie de Ese sonido o esa cadencia, como ya he dicho antes, no la tiene ninguna de las ballenas existentes. Y lleva ya muchos años, lleva ya más de 30 años emitiendo su canto. Pero si ese es uno de los extraños sonidos, la lista de los sonidos existentes es muy larga. Vamos a hacerla de manera resumida. Otro de esos sonidos es el llamado upsweep. Fue un sonido no identificado, fue detectado por la National Oceanic Atmospheric Administration, la NOAA. Y digamos que se desconoce, aunque se tiene una especie de picos estacionales y que se producen principalmente durante la primavera y el otoño. No está claro a cuál es debido su origen, y sin embargo se grabó. La fuente no está exactamente ubicada, pero hay un punto en el cual parece ser que ese sonido es bastante más intenso. El upsweep, lo vamos a poner. Vamos a intentar que podáis o seáis capaces, entre todos, de identificar la anomalía. Hay que poner un poco de atención. Escuchad. ¿Habéis escuchado el Ese es el upsweep. El upsweep lo vamos a poner de nuevo para que intentéis identificar ese sonido. Es difícil, pero si prestáis atención lo habréis escuchado. Algunos de vosotros diréis, esto es una tontería. No es cierto.
Este tipo de anomalías tiene una gran importancia en los oceanógrafos o los geofísicos. No saben a qué se debe este sonido. Tal vez un volcán, tal vez algún objeto de manufactura humana, algún ser misterioso. ¿A qué es debido este tipo de sonidos? O quizás existe alguna estructura submarina que no conocemos. Vamos a continuar con otro de los sonidos. A este le denominan el silbato. Sí, el silbato, más concretamente sería el whistle. El silbato suena de la siguiente manera. Fue detectado en el año 1997, el 7 de julio, y tiene una extraña frecuencia que suena así. Es un poco más difícil. Tiene un sonido de fondo que es como... Es difícil que lo podáis detectar a simple vista. Sin embargo, en los sistemas de estructura de sonido se ve claramente, en los espectrogramas se puede observar claramente ese tipo de frecuencia. Espectrogramas que os mostramos aquí. Vamos a ponerlo de nuevo. Vamos allá. Extraño. Recogido en 1997 y por supuesto se desconoce. Pero vamos a hablar del blob, el blob. El blob fue un sonido que se detectó también durante los años 90, concretamente en 1997, y se dice o se piensa que puede pertenecer a los hielos. A los hielos, lo que pasa que si antes nunca había sido detectado y posteriormente tampoco, esa teoría es absolutamente peregrina. Tendría una pauta si fueran los hielos. Se hubiera escuchado en otras ocasiones. Y recordemos que los mares se están monitorizando constantemente y cuando hay una anomalía se graba. Escuchad el llamado blob. ¿Habéis oído el blob? Vamos a ponerlo de nuevo. Extraño, ¿verdad? Se desconoce, no se sabe. Y llegó a una distancia de 5.000 kilómetros, este extraño blob. No penséis que ha sido un blob grabado de algo cercano. Hubiese sido, si hubiese estado cerca de la fuente, una auténtica explosión. Tremendo. Y se grabó a 5.000 kilómetros de distancia. Una enorme amplitud. Grabado en el año 2008. Pero hay más sonidos. Vamos a hablar de otro muy extraño que se detectó en 1999. Llamado Julia. Escuchad cómo suena. Ese escuchadlo de nuevo. Extraño, ¿verdad? La fuente, desconocida. Parece ser que el punto más alto o el azimut se encuentra en Bransfield, en el estrecho o el cabo de Adare. Muy extraño. ¿Cuál es su origen? Desconocido. Otro de ellos es el llamado slowdown. El slowdown es un sonido que se grabó el 19 de mayo de 1997 en el Océano Pacífico. También se desconoce de dónde viene la fuente, de dónde es el origen de este extraño sonido que os vamos a poner ahora. Es ese sonido que escucháis. Lo podéis volver a oír. Extraño, ¿verdad? Un sonido grabado, como ya he dicho, en mayo de 1997, al parecer situado en la zona ecuatorial del Océano Pacífico, totalmente desconocido. Se habla de que sí pueden ser movimientos de tierra y pueden ser iceberg. Se hablan de ciertas teorías, pero ninguna es sólida. No se ha podido grabar nada así, y el sonido era enormemente potente. Otro de ellos es el llamado tren, el train. El train fue un sonido no identificado que se registró el 5 de marzo de 1997, con los hidrófonos situados en el Océano Pacífico Ecuatorial. Es
una extraña frecuencia, casi estacionaria. Escuchad cómo suena. Es continuo. Esa es la rareza. No debería emitirse en esa frecuencia absolutamente nada. No hay nada bajo el mar que deba emitir en esa extraña frecuencia. ¿Qué es el tren? ¿A qué es debido? Se desconoce también el origen de esa fuente. Tal vez estamos hablando en algunos de los casos de estructuras submarinas, tal vez son estructuras submarinas humanas, tal vez son bases, tal vez es la geología, algún animal desconocido, o quizás sea algo más complicado que todo esto, o tal vez menos. Todo un enigma. Y sin embargo, bajo el mar, los enigmas continúan constantemente. Los podemos observar con el Google Earth, con los sonares, ecorradares, lo podemos observar, por supuesto, con los hidrófonos. Muchas y muchas cosas se encuentran bajo el fondo del mar. Por poneros un ejemplo, mirad el famoso monstruo del lago Ness. El lago Ness es grande, pero si lo comparáis con la vastedad o el gran tamaño de los océanos, es una lágrima el lago Ness. Y sin embargo no se han podido encontrar en ese lago ciertas cuestiones como el famoso monstruo del lago Ness, del que han corrido ríos de tinta. Imaginad los secretos que se pueden encontrar en el fondo de los océanos. Son muchos, desde luego. Y de todos estos misterios seguiremos hablando, como siempre decimos, en mundodesconocido.es. Lo dicho, sin más, y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.